Profesor Álvarez Cristian, esto es Introducción a la Hemodinamia. Bien, esta es una frase que a mí siempre me gustó en un congreso que habíamos ido con su profesor Sosa, habían puesto esto y siempre me llamó la atención, pero tenía algo de cierto. Decía que todo técnico es en esencia un científico y a la vez un artista. ¿Cómo era esto? Decía el que estaba exponiendo que era un artista ya que con hábito y tiempo se vuelve un artista en la producción de bioimágenes. Y a su vez, porque era un científico porque conoce y utiliza las reglas que rigen a la producción de la bioimagen. Es una alegoría simplemente a el principio para romper un poquitito el hielo. ¿Tá? Bien, estamos ya creo que en la tercera clase de lo que es hemodinamia. Ustedes tienen algunos conceptos muy básicos, ya que esto es una introducción a la hemodinamia. Si bien es cierto que decir qué es la hemodinamia, podríamos estar hablando de qué hace la hemodinamia, qué procedimientos hacemos, cuáles son las reglas que nos rigen. En realidad, la introducción de este curso, Introducción a la Hemodinamia, habla básicamente de el fluido, que es la sangre, la que nosotros habíamos visto en las clases anteriores. Hablábamos de las células para entender cómo funciona ese sistema circulatorio. En clases más adelante hablaremos de lo que es la bomba circulatoria, el corazón, las arterias, las venas y las leyes que rigen a este arte, ¿no? Bien, entonces, nosotros decimos que es la hemodinamia y hablamos de básicamente los principios de la hemodinamia. Si vamos a hablar de los principios de la hemodinamia, lo primero que deberíamos hablar es de prácticamente el hombre que, no vamos a decir que lo inventó, pero es el que nos dio la mayor cantidad de herramientas. El hombre es Sven Seldinger, ¿sí? El doctor que ustedes ven acá. Él diseña o inventa una forma de hacer cateterismo cardíaco, ¿sí? Si bien es cierto que las ramas de la hemodinamia son muchísimas, como esto es una introducción, simplemente nosotros vamos a hablar del cateterismo cardíaco. Decimos cateterismo porque es un procedimiento mínimamente invasivo a través de un método. ¡Qué sorpresa! El método es de este señor, el señor Sven Seldinger. El método se llama método de Seldinger y es un método a través del cual nosotros accedemos al territorio vascular, ¿sí? Entonces, el método de Seldinger básicamente va a constar de 6 pasos, ¿sí? Después vamos a ver un video y vamos a entender los pasos. Entonces, el primer paso que no está acá es anestesiar la zona. La zona donde nosotros vamos a hacer esta introducción va a ser la zona de la arteria femoral. Entonces, en la arteria femoral va a ser el lugar donde nosotros vamos a introducir ese catéter. Entonces, primero anestesiamos la zona, se anestesia con anestesia local, ¿sí? Silocaína. Se saca una aguja muy grande que no tiene filo, que se llama trocar, ¿sí? Con el trocar se atraviesa el lecho vascular, o sea, se atraviesa la arteria. No es que la atravesamos, sino estamos dentro de la arteria, ¿sí? Luego de lo cual se coloca un alambre guía. Ese alambre guía lo que va a hacer es, se va a mantener en el lugar y lo que se va a hacer es, se retira ese trocar. Al retirar el trocar, lo único que queda ahí es el alambre guía. Y a través de ese alambre guía se va a colocar un elemento que se llama introductor. El introductor, una vez colocado, se retira el alambre guía y a través de ese introductor se van a colocar catéteres o sondas. Eso es básicamente lo que es el método de Seldinger, que es el método en el que se van a hacer todas las intervenciones en hemodinamia. Y vamos a ver un video, ¿sí? Ahí están viendo que está anestesiando la zona, ¿sí? Ahí va a buscar el trocar, que es una aguja muy grande. No tiene filo, por lo tanto se suele hacer una pequeña incisión con un bisturí sobre la piel. Ahí vieron, eso es el trocar. Está ubicando la arteria y ahí va a proceder a estar dentro de la luz vascular. Van a ver por qué, van a notar que sale sangre. Una aclaración, la sangre a borbotones sale solamente en las películas, ¿sí?
Acá vieron, es sangre arterial, pero no sale por todos lados. Eso es al alambre guía. Está colocando el alambre guía. ¿Por qué? Porque ahora lo que va a hacer es va a retirar el trocar. Van a ver que retira el trocar. Y va a colocar el introductor. Está el alambre guía, ese es el introductor. Y va a retirar el alambre guía. El introductor tiene una válvula. La válvula simplemente se abre en un solo sentido. Por lo tanto, una vez que saque el alambre guía, no va a salir sangre. ¿Vieron? No hay sangre. Y eso que va a pasar es heparina. Es una sustancia química que lo vamos a estudiar después. ¿Sí? Está limpiando el sistema. Bien, eso es básicamente el videito de lo que era el método de Zellniger, ¿no? Bien, una vez habíamos hecho un curso y nos habían dicho que un buen orador en realidad lo que hace es llama la atención del espectador, consigue la atención y lo hace vivir ese momento. Es cuando uno se identifica, cuando uno se pierde y ese orador de verdad tiene el poder de hacer llegar su mensaje. Y me gustó lo que él dijo, me quedó mucho, entonces siempre trato de buscar algo que los llame la atención. Entonces, ¿qué mejor para hemodinamia que esto? Decía, ¿saben ustedes que una de cada 10 personas antes de los 40 padecerá un infarto? Entonces, si les llegó la idea, o sea, obviamente ustedes no tienen 40 años, pero cualquier persona que nosotros conozcamos de más de 40 años, una de cada 10 es muy probable que padezca un infarto. Ahora, si te pones a pensar que podría ser un familiar, un padre, una madre, un hermano, llama la atención. ¿Vieron cómo una simple alegoría les llama la atención? Bien, entonces nosotros deberíamos ver por qué se produce el infarto. ¿Qué es un infarto? También es algo importante que hay que destacar en esta materia, ¿sí? ¿Qué es un infarto y qué es una angina? Son dos cosas que hay que discriminar. Pero bien, lo que acá a nosotros nos interesa son los factores de riesgo. Te habrán escuchado muchas veces los factores de riesgo, el tabaquismo, la presión arterial. En este caso, los factores de riesgo, nosotros lo vamos a asociar a la alimentación. En realidad, a la mala alimentación. En el mundo que vivimos hoy, todo el mundo está acostumbrado a las comidas rápidas, al fast food, todo comida procesada, y lo que hace es que nosotros acumulamos grasa. Hay dos tipos de grasa, dos tipos de colesteroles, que uno es el bueno y uno es el malo. No es que uno sea malo porque sale y le castiga a la gente, es malo porque se acumula sobre todo en nuestras arterias. Y el colesterol bueno, digamos que puede ser procesado y sale del sistema, ¿tá? El problema es que todas esas grasas saturadas con el tiempo provocan esos factores de riesgo, ¿sí? Bien, como pueden ver era lo que yo les estaba hablando, factor de riesgo. ¿Qué tomamos como un factor de riesgo? El sedentarismo. Esa sería como la principal causa, yo creo que, de lo que es hoy en día el padecimiento de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, factor de riesgo, el sedentarismo. Fíjense qué mejor representación que un hombre sentado con el control remoto en la mano y una caja de pizza. Tiene hábitos sedentarios, es obvio que su índice de masa corporal está de por sí bastante fuera de lo que debería ser. Tiene un hábito sedentario porque es obvio que no come en una mesa, sino que se sienta a mirar en una tele y comiendo comidas procesadas como ser la pizza, ¿sí? Que tiene masa, tiene queso y otras cosas que, bueno, vamos a suponer que es pizza, ¿no? Entonces, dentro de lo que es factores de riesgo, deberíamos investigar nosotros cómo es que esta persona llega hasta este punto. O hay personas que son muy obesas y también habría que ver cómo es que una persona llega hasta ese punto. En qué punto uno dice, ¿qué me pasó? Porque hace como un clic y decimos, ¿qué fue lo que pasó? O sea, a continuación le voy a mostrar un video que es, a mi entender, un video muy lindo que nos muestra cómo es que una persona llega a tal punto, ¿sí? Les muestra un paciente que ingresa a un servicio y
vuelve hacia atrás para ver qué fue lo que pasó. Uno de los médicos dice, ¿cómo puede ser que llegó hasta este punto? Entonces, ya que vamos a hablar de factores de riesgo, me parece lo más acertado para ustedes. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to exchange. Oh, yeah. You're graduating! You watch TV. You wouldn't have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, detail. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Are your fries, sweetie? I still can't believe you give this child French fries. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Bien, estábamos hablando de factores de riesgo, vieron cómo es que una persona puede llegar hasta ese punto, ¿sí? Entonces, tomando como un factor de riesgo la mala alimentación, podríamos decir que la mayor causa de infartos en las personas es la mala alimentación. ¿Por qué es esto? Ustedes vieron que es por el tema de las grasas, ¿sí? Se acumula en el sistema cardiovascular, lo que hace que se esfuerce más el corazón y con el tiempo puede ocluir una de las arterias. El corazón tiene su propia irrigación, ¿sí? Ustedes habrán visto en anatomía que tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda, ¿sí? Que son ramas de otras arterias. Esa es la alimentación del corazón. Entonces, son arterias muy pequeñas que a su vez se bifurcan. Imagínense que en una de esas bifurcación se acumule un ateroma, cálculos de colesterol, que haga que disminuya su calibre vascular. Eso va a provocar que no llegue suficiente suministro de oxígeno al corazón y en el peor de los casos una obstrucción parcial o total, lo que provocaría un infarto. Y lo que define la palabra infarto en realidad es que acuérdense que lo que ya se murió no lo van a recuperar, ¿sí? O sea, esa parte está muerta. Eso es lo que se hace en un laboratorio de hemodinamia. Generalmente se investiga, eso se llama angiografía, a través de catéteres y un medio de contraste llegamos a una de las coronarias, la derecha o la izquierda, tienen sus propios catéteres, cada una de las dos. ¿Por qué? Porque tienen, si buscamos la anatomía, una tiene una forma especial y la otra también. Entonces cada una de ellas va a tener un catéter con el cual lo investigamos, ¿sí? O un catéter doble J o un catéter Hodgkin. En este caso, supongamos que fuera una de las dos arterias, se llega hasta la arteria, se le pasa medio de contraste y lo visualizamos a través de radioscopía, porque vamos a utilizar un arco en C, y nos fijamos si está obstruida la luz arterial o no. En caso de que esté obstruida parcialmente, lo que se puede hacer es, a través de un procedimiento que se llama angioplastia, que es la reparación, se deja una estructura como si fuera un muelle de metal, que lo que hace es abre esa arteria nuevamente. Eso se llama stent. Se pueden colocar varios stent. Luego de lo cual se hacen varias operaciones y nos fijamos si mejoró el flujo y si retornó, digamos, su flujo normal. Eso es básicamente lo que se hace en un servicio de hemodinámica. Entonces, vamos de vuelta para atrás. Habíamos hablado de la sangre, habíamos hablado de sus elementos, ahora estamos viendo algo nuevo, estamos viendo el colesterol, ¿sí? El colesterol que se asienta en las paredes arteriales y que puede ocluir. ¿Qué es lo que va a ocluir? En este caso, las ramas de las arterias coronarias, la derecha o la izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros en Introducción a la Hemodinamia vamos a hablar simplemente de cateterismo cardíaco, ¿sí? Entonces,
vimos a este paciente que cómo es que llega hasta ese infarto. ¿Por qué llega a ese infarto? Porque se obstruyen esas pequeñas arterias que son las que irrigan al corazón. Bien, acá como factor de riesgo lo tienen a este señor que está bastante excedido de peso también, y deberíamos ver, porque no es una persona muy grande, ¿sí? Pero está intentando hacer algo bueno porque está tomando una ensalada de frutas. Les quise poner una foto graciosa simplemente para romper un poquitito algo tan serio que veníamos hablando, pero hablando en serio de que es una persona de unos 40 y pico de años y por los hábitos de vida es muy probable que si no hace algo sea un paciente de riesgo. No quiere decir que lo vaya a tener, quiere decir simplemente que es un paciente de riesgo. Hablando del servicio de hemodinamia, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, el ingreso al servicio de hemodinamia. Vamos a tener básicamente dos sujetos que pueden ingresar o no al servicio de hemodinamia. El primer sujeto es el sujeto que viene de la calle, ¿sí? Es aquel sujeto que pide un turno porque tiene alguna molestia o quiere hacerse un control, o el médico se lo sugirió porque ya es un paciente de riesgo. Entonces ese paciente va a ir hasta el servicio, la secretaria le va a dar toda la documentación que él necesita, se le da un turno, luego de que él trae toda la documentación pertinente, ahí recién ingresa al servicio de hemodinamia. Ese es en el mejor de los casos. El otro paciente es el paciente que ingresa por emergencia. Es aquel paciente que se obstruyó su arteria coronaria y hay que intervenirlo de inmediato. Entonces es obvio que no se le va a hacer todos los mismos documentos, sino que ya es un paciente de riesgo. Porque si bien es cierto que es una intervención mínimamente intervencionista, también no está exenta de riesgo. Imagínense, si yo no me tomo todos los recaudos y el paciente ingresa simplemente con un laboratorio porque el paciente, si no se lo interviene, se muere, entonces no es un paciente que tal vez esté hemodinámicamente estable. Eso quise decirle como un ingreso al servicio de hemodinamia, porque son unos temas que vamos a ver más adelante. Entonces, para el ingreso al servicio de hemodinamia, ustedes tienen que saber que nosotros vamos a tratar con dos personas, ¿sí? Son los posibles pacientes. El que viene normal, caminando, pide un turno, y el paciente que llega en una camilla, y es un paciente que es muy probable que esté descompensado hemodinámicamente. Bien, tenemos estos dos posibles pacientes, ¿sí? Uno es Juan, un tipo piola, joven, ¿sí? Es muy probable que sea de la nueva era, que se alimenta bien, todo comida orgánica, hace ejercicios, corre, trota, se cuida mucho. Es muy probable que sea el paciente que ingresa por consultorio externo, que le pide el médico simplemente por una valoración, o tiene antecedentes familiares y quiere estar tranquilo. Y del otro lado lo tenemos a Héctor. Una mala alimentación con estrés. Notarán que su índice de masa corporal está bastante aumentada. Es, por lo visto, por la forma de vestirse y todo, notamos que es un hombre que es muy probable que esté sentado todo el tiempo. Ahí ya tenemos uno de los factores, tenemos sedentarismo. Otro, que si trabaja en oficina es muy probable que no tenga tiempo para ir a la casa y comer. O sea, come comidas procesadas. Todo eso hace que se acumule grasa en sus arterias y sea un paciente de riesgo. Entonces es muy probable que Juan, que es un tipo piola, entre caminando, y Héctor, que es un tipo que la vida lo obliga, bueno, ingrese en una camilla. Son las dos posibilidades de pacientes que tenemos, ¿sí? Bien. Entonces teníamos las diferencias de ingreso al servicio. Del lado derecho es el paciente que está programado. Ese es el paciente ideal. ¿Por qué? Porque trae su laboratorio, muchas veces se le pide un electro, se le pide la valoración quirúrgica, se le pide un montón de papeles que el paciente tiene que firmar. Eso también lo vamos a ver más adelante porque hay diferentes... el laboratorio de hemodinamia está dividido en varias partes. Entonces, en la primera parte, en el ingreso al paciente, son muchos los pasos que nosotros tenemos que completar, ¿sí? Y por el otro lado, el ingreso por emergencia. Aquel paciente que por lo general lo traen ya de una ambulancia. El paciente está inestable hemodinámicamente. ¿Por qué? Porque está comprometida la irrigación del corazón. Entonces es un paciente que a lo sumo se hace un laboratorio de urgencia. ¿Para qué? Para ver el valor que nosotros queríamos saber, que yo les había hablado, las plaquetas. Si sus plaquetas llegan a estar por debajo de 150.000, al colocarle heparina, que es la sustancia química que le vamos a colocar, nosotros le podríamos después provocar un daño
de peor que sería que él no pueda coagular y termine teniendo hemorragias. Entonces, ¿se puede hacer otras cosas? No es que no se puede, pero le estoy diciendo que a uno le pedimos un montón de papeles y al otro simplemente un laboratorio porque tiene que entrar sí o sí. ¿Por qué? Y porque si no es muy probable que el paciente muera. ¿Sí? Bien. Habíamos hablado de el infarto. El infarto es generalmente se obstruye, ¿sí? No hay más pasaje de sangre, entonces ese dolor que despierta es ese órgano que se está muriendo, esa parte del corazón que se está muriendo. Diferente es cuando solemos escuchar que el paciente está con angina de pecho. Decimos angina de pecho y todos se imaginan como que el paciente está tosiendo por angina. No, una angina de pecho es el bloqueo de una de las coronarias, pero transitoriamente. Quiere decir que a lo mejor un pequeño trombocito salió, me ocluyó un ratito, el paciente siente un dolor muy fuerte, muy agudo, pero pasó. Eso es un signo de alerta. Entonces este paciente es muy probable que tenga antecedentes de riesgo, tuvo eso que sería como un aviso. O sea, ninguna de las dos cosas son buenas, pero digamos que si uno tuviera una angina de pecho, sería mejor a tener un infarto. ¿Por qué? Porque la angina de pecho me está diciendo que fue algo simplemente transitorio. Bien, llegamos a la parte que hay que distenderse un poco. ¿Por qué? Porque un alumno más de 20, 30 minutos no nos presta atención porque se vuelve muy monótono, muy aburrido. Entonces, como para cortar un poquitito, le ponemos la frase esta, ¿sí? Dice, el mejor profesor no es aquel que sabe más, sino aquel que hace que el alumno aprenda más. ¿Cómo es esto? Bien, quiere decir así. Yo no los conozco a ustedes, no sé cuántos años tienen, no sé por qué eligieron esta carrera, pero si hay algo que sí sé, es que un buen profesor es aquel que alienta a sus alumnos a que aprendan más. ¿Cómo es esto? Uno busca 1000 maneras de incentivarlos, uno busca que se identifique, uno busca que se equivoquen, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque yo como profesor también me equivoco, pero tengo el gran valor de decir, está bien, me equivoqué, entonces quiero que ustedes aprendan a través del error. Nosotros no nos salimos de un huevo y ya aprendíamos todo, no, aprendimos a través de nuestros errores. Entonces, a través muchas veces le decimos, mira, a mí me pasó esto, a través de anécdotas, tratamos de que ustedes lo aprendan. Y también queremos que ustedes cometan sus propios errores y se vuelvan grandes profesionales. Un profesional que no ha cometido errores, tengan cuidado porque es el peor profesional. El profesional, yo creo que el mejor es aquel que cometió errores, pero mejoró. Entonces, ¿de qué viene la frase? No es que uno sea un mal profesor o un buen profesor. Quiere decir que uno siempre trata de dar lo mejor. Y por lo tanto, ustedes chicos también traten de dar lo mejor. No importa si se equivocan, no importa si vuelven a rendir, no importa. Lo que importa es que ustedes aprendan y que en el proceso se vuelvan buenas personas. ¿Sí? Bien. Bien, estamos en el servicio de hemodinamia. Yo les dije que los dividíamos en varias partes, ¿sí? Teníamos una parte que es la primera parte, que es donde el paciente ingresa, ¿sí? El servicio de ingreso. Después tenemos la sala de enfermería, que es donde el paciente se lo va a rasurar en la zona donde lo vamos a hacer, que es la arteria femoral, y se le pone una bata. La tercera parte es la sala o laboratorio de hemodinamia propiamente dicho, y la última es el sector de recuperación. Vamos para atrás, nosotros estamos ahora en la sala de hemodinamia. ¿Qué es lo primero que le va a llamar la atención en una sala de hemodinamia? El arco en C. El arco en C, acuérdense que es como radioscopía, porque estamos viendo imágenes en movimiento. Este arco en C es un arco en C especial. Posee mayor rango de movimientos y por ser tan pesado, está adosado al techo. Posee un sistema especial para enfriarlo, porque va a estar encendido mucho tiempo. No es como los arcos en C que ustedes pueden haber visto, los arcos en C rodantes para traumatología. Estos son arcos en C especiales. Se los vamos a ver más adelante, ¿sí? Era básicamente para, en un primer pantallazo, es como cuando ustedes entran en un servicio de rayos, que es lo primero que les llama la atención, el tubo o la mesa. En este caso, ustedes cuando atraviesen esa zona, obviamente uno tiene que vestirse porque es como un quirófano, está todo aséptico. Lo primero que van a ver es el arco en C. ¿Por qué? Por el gran tamaño que tiene el arco en C. Lo siguiente que le va a llamar la atención es la camilla. La camilla se llama camilla tipo isla. Se llama tipo isla porque uno puede
girar 360 grados alrededor y no hay nada que le entorpezca su paso. Las camillas también tienen movimientos especiales que ya vamos a ver un poquito más adelante. Y después van a ver una zona que es donde están almacenados todos los catéteres y las sondas, porque son increíbles la cantidad de cosas que nosotros vamos a ocupar. También le tiene que llamar la atención los monitores. Los monitores por lo general 4 mínimo, ¿sí? En uno se va a representar los parámetros hemodinámicos que van a ser tensión, presión, resistencia y la frecuencia y ritmo cardíaco. Y en los otros 3 vamos a estar visualizando las imágenes. Por lo general suelen ser 4 o 6 los monitores. Procedimiento en un laboratorio de hemodinamia. Nosotros nos ponemos ropa estéril, un delantal plomado para protección de rayos, ¿ya? Y tenemos al paciente habitualmente en nuestra sala donde hacemos procedimientos endovasculares y accedemos a él a través de catéteres. Un momento y ya les muestro. Acá en esta sala de laboratorio de hemodinamia, nosotros hacemos fundamentalmente los procedimientos que son endovasculares. Para ello, ingresamos con un catéter, que se ven estos catéteres que son relativamente finos, ya de 2 milímetros, a través fundamentalmente de la arteria radial, ya, o de la arteria inguinal, y accedemos en la gran mayoría de las veces al corazón, o en el caso de los neuroradiólogos acceden a las arterias de los vasos del cuello, del sistema nervioso central, ya del cerebro. En el caso de los vasculares periféricos acceden incluso a las piernas, al abdomen, etcétera, etcétera. Este sistema nos permite ir controlando normalmente y en todo momento la presión arterial del enfermo, el electrocardiograma, ya la saturación de oxígeno en estas pantallas que ustedes ven acá. Y con contraste que va adosado a esto, podemos inyectar sustancia yodada que nos permita visualizar bajo rayos lo que estamos viendo en las pantallas de acá arriba. Bien, lo que ustedes están viendo en este momento, eso se llama workstation. Ya lo van a ver después cuando vean resonancia y tomografía. La workstation es el lugar donde está el técnico trabajando. El técnico se llama operador remoto, porque el técnico no está presente en la sala misma de radioscopía, está en la workstation. Desde ahí puede manejar remotamente los movimientos del arco en C. ¿Por qué es esto? Porque el técnico en hemodinamia va a estar haciendo otras cosas, como tomar un número especial, que ustedes ya lo van a ver después, hacen muchas mediciones y finalmente tienen que preparar las filminas para la impresión, para que después eso se informe. Vieron que el médico se tuvo que vestir para presentarse en la sala, no es que uno entra nomás directamente, y vieron más o menos cómo era el procedimiento. Él habla también de la arteria radial. En este caso nosotros vamos a hablar simplemente de la arteria femoral, ¿sí? Y habla de otros procedimientos que puede ser para ver la perfusión cerebral. Ahí a través de la hemodinamia se puede colocar filtros portocava, se pueden colocar marcapasos, se puede hacer infinidad de cosas. Como es una introducción, nosotros vamos a hablar, como yo ya le dije hoy, del cateterismo cardíaco. ¿Está? Bien, y esta frase dice: aprovechen cada segundo de su enseñanza, ya que el tiempo parece desvanecerse a veces más rápido de lo que quisiera. ¿Qué quise decir con esto? Ustedes son alumnos de tercer año. Quiere decir, fíjense lo rápido que ha pasado el tiempo, y es cierto. Ustedes en primer año eran pollitos asustados, no entendían nada. Han perdido muchos de sus compañeros porque ya no los ven. Hay compañeros que quedaron, hay compañeros que se han incorporado porque han quedado de otros años. Señores, ustedes están prácticamente por terminar una carrera. Si bien es cierto que lo que sucedió es algo que no estaba pensado, vamos a tratar, todos los docentes, todos los de radiología, vamos a tratar de que ustedes tengan el mayor acercamiento, o que podamos darle todos los conocimientos que podamos. Es raro porque yo estaba acostumbrado siempre a tener, no sé, 60, 70 ojitos que me estaban mirando, y hoy es como que me estoy mirando en la pantalla y hablo solo, o sea, o se está quedando loco o no tiene nada que hacer. Les quiero decir que los tiempos nos imponen esto, pero no quiere decir por eso que
ustedes vayan a ser malos profesionales. Eso ya depende de ustedes, señores. No depende de que sea un buen profesor o un mal profesor. Así como decía en el poema García Márquez, creo que es, no busquen culpables. Entonces, no vamos a buscar culpables, simplemente hagámonos cargo de nuestros actos. Como nos hacemos cargo de nuestros actos, creo que sería importante que nosotros digamos, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Así como yo trato de dar lo mejor de mí, el resto de sus docentes tratan de dar lo mejor de ustedes, traten de poner lo mejor de ustedes, ¿sí? No porque sea una clase virtual ustedes van a poner en el momento que quieren, no van a dejar de estudiar, no, al contrario, traten de, no sé, preguntarnos algo que le quede duda, díganos, profe, ¿dónde puedo buscar bibliografía? Hay cosas que yo trato de decirles, pero puede ser que me quede en el tintero, así que me agradaría que en la medida de sus posibilidades me digan qué es lo que le estaría faltando, ¿sí? Bien, este es el arco en C, ustedes están viendo, este en realidad es un arco en C portátil, no es un tamaño muy considerable, lo más probable es que se ocupa siempre para traumatología. Para hemodinamia generalmente no es esto, ¿por qué? Porque para hemodinamia son laboratorios de hemodinamia, son lugares muy especiales y tienen que estar cerca de un quirófano. ¿Por qué es esto? Porque en caso de que algo se llegue a descontrolar, el paciente debe entrar a un quirófano y hay que hacerle una cirugía corazón abierto. Sí, claro, siempre que estuviéramos hablando de cualquier patología coronaria. Claro, tenía que decirle eso. Bien, pero básicamente un arco en C tiene los mismos movimientos que cualquier otro arco en C, ¿sí? No, tiene algunos que superan al arco en C, pero sigue siendo básicamente un arco en C. Este es un arco en C portable, ¿sí? Es un rodante, este es lo que se llama un operador dependiente. ¿Por qué? Porque depende de que el operador lo esté operando, ¿sí? Sube, baja, van a ver que tiene el desplazamiento lateral, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Ahí está, como hacia la izquierda, después lo va a llevar hacia la derecha. Después tenemos en profundidad, puede ir hacia adelante, puede ir hacia atrás, ¿sí? Ahí está hacia adelante, ahora va hacia atrás. Y va a tener un movimiento que se llama orbital, que quiere decir que puede rotar los 360 grados alrededor de el paciente. Si bien es cierto que el tubo de rayos X siempre debe estar por debajo del paciente, es una norma en radioprotección, pero hay en algunos casos que ustedes van a ver que no está como debería, ¿tá? Es para algunos casos nada más. Estos son los movimientos del arco en C, ¿sí? Esta es una de las partes, acuérdense que no está solamente el arco en C, sino después tenemos otro elemento más que es la camilla. Entonces, la camilla, ahí, a ver si me deja ver. A ver. Ahí está la camilla. Esto es lo que yo les había dicho. El técnico está en la workstation. Esto que ustedes están viendo acá son los movimientos del arco en C. ¿Vieron? Esos son los movimientos del arco en C. Esto está en la camilla. ¿Para qué? Para que el médico sea el que va moviendo y tiene cierto grado de control. ¿Sí? Ahí fíjense, sube, baja. Acá sí, esto es un laboratorio de hemodinamia. Fíjense que está por el techo. Es un equipo muy grande, ¿sí? Ahí va a ir lateralmente. Se puede acercar, se puede alejar. También se toman muchas proyecciones en oblicuas. Las oblicuas se ocupan mucho por la misma forma que tiene el corazón, ¿sí? No es que está ubicado en el pecho, tiene su propia disposición. Entonces, cuando uno quiere ver determinada zona, uno puede angular el arco, ahí están angulando, ¿sí? Eso es lo que son las oblicuas. También se puede angular hacia craneal o podálico. También se las ocupa para diversas proyecciones de lo que es las coronarias. Y también la camilla tiene movimientos que se llaman movimientos de cuna, como cuando uno lo acuna, ¿sí? Porque por la misma forma y disposición que tiene ese órgano, a veces hay que
angular al paciente. Como no lo podemos mover, lo que hace es se mueve la camilla. En el próximo video vamos a ver cómo se mueve. Esas son básicamente las oblicuas. Se ocupan bastante y son proyecciones estándar. Quiere decir que así como usted conoce el tórax, frente y perfil, para determinados segmentos o determinadas ramas de la arteria, ustedes tienen que tener cierta proyección. ¿Sí? Nosotros vamos a ver las proyecciones básicas nada más, no se asusten. Son muchas, pero van a ver simplemente las proyecciones básicas. Esto era para que vean los controles que uno tiene en el comando. Vieron que eso está por el techo. Ahí está, hacia craneal o hacia cefálico, caudal o cefálico. Son proyecciones que se ocupan, sobre todo para senos y otras cosas más. Vieron que tienen mayor cantidad de ángulo de movimiento de lo que es un arco común. Esas son oblicuas que están anguladas hacia craneal o hacia cefálico. Esos son los comandos de la camilla, ¿sí? Fíjense que puede subir, bajar, se va a desplazar a los costados. Después hay uno que le va a mostrar cómo uno puede bloquear para mover sin que quede frenado, y uno simplemente lo puede mover con una barra que tiene. ¿Sí? Son movimientos Trendelenburg. Esa es el movimiento de cuna, se mueve hacia los costados, como si fuera una cuna, ¿ven? Es como que lo estamos acunando al paciente. Eso es para desplazar, y después hay un botón que nos permite bloquear eso. Si uno bloquea, se evita que por ahí uno sin querer toque algún ahí está, ahí lo bloquea y ahí está, ahí lo activó. Entonces, vieron que no se mueve, uno lo va a mover manualmente. Hay una barra que tiene que sujetar y con esa barra lo va a mover. Ahí lo soltó. Ahí está, esa es la barra con la que uno mueve, ¿sí? Es para que uno frene la camilla. Esta camilla, y fíjense que va a tocar ahí está. Con esto va a aflojar y uno lo puede colocar del lado derecho o del lado izquierdo de la camilla. ¿Por qué es esto? Depende del tipo de procedimiento que se va a hacer. El médico decide de qué lado va a colocar o de qué lado se va a colocar. Entonces lo que hacemos es modificamos de ese lado. Ahí está, ¿ven? Ahí está colocando del otro lado. Vuelvo a hacer lo mismo y ahí bloquea. Las bloqueo, por eso es que puede mover. Acuérdense que la camilla tiene su propio comando y el arco en C también tiene sus comandos. Esto está adosado a la camilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el técnico está en la workstation. Él tiene control también sobre el arco en C y en algunos casos toma ese control cuando tiene que hacer una cierta toma de medidas que vamos a ver muchísimo más adelante. Ahí están los movimientos Trendelenburg, como rota, arriba abajo, se mueve lateral y tiene movimientos de cuna. Vieron que no solamente el arco en C el que tiene esos movimientos, sino uno se adapta a la anatomía del órgano que está estudiando. Vieron que nadie está tocando ahí, eso es porque el técnico de la workstation está haciendo eso. Y estos son los monitores. Acá ustedes están viendo 3 monitores, pero por lo general siempre debe tener 4 o 6. Uno, el que está solito ahí, vieron que tiene los parámetros hemodinámicos, presión, tensión, frecuencia cardíaca, y los otros 2 son los que están mostrando el procedimiento. En los que están detenidos, pero que tienen 4 o 6, por lo general se muestran 2 imágenes detenidas y las 2 imágenes después cómo sigue el tratamiento. Así sería básicamente, por eso que tenemos varios monitores. ¿Bien? Esto es simplemente a modo muy adelantado. Un paciente, después de que se hace ese procedimiento, ¿se acuerdan que yo le dije? Tenemos varias partes. La primera era el ingreso, ¿sí? La zona de admisión. Después tenemos la sala de enfermería, que es donde el paciente se lo rasura y se lo viste. De ahí va hasta lo que es el laboratorio de hemodinámica, ¿sí? Que es donde ingresa. Él va a ver la camilla y ese arco en C muy grande.
Después de que se termina ese procedimiento, que puede ser una angiografía, que es simplemente visualizar el territorio vascular, o puede ser una angioplastía, que es repararlos. Los dos son muy diferentes. Uno se hace con catéteres, que es el angiográfico, y cuando hablamos de una angioplastía, la reparación, hablamos de sonda, y si hablamos de sonda es muy probable que coloquemos ese fuelle que se llama stent, que queda colocado en la zona. Entonces, en el caso de que sea lo segundo, se reparó y el paciente está mejor, ¿por qué? Porque se abre la luz vascular de su arteria que está obstruida, ¿sí? Nosotros vamos a tener que, ¿cuánto tiempo se tiene que quedar? Acá le adelanto un poquitito, el paciente se queda 24 horas con nosotros. Y si fuera una angiografía, el paciente se queda aproximadamente 6 horas. ¿Sí? ¿Dónde es? No es que va a estar a nosotros, va a estar en una sala de recuperación, que es una sala especial. Fíjense, ahí se coloca eso que es una prensa. En esa zona donde ustedes vieron, es donde se le hizo la punción. Como es una arteria, no es como cuando uno se va y te sacan sangre de la vena, que te dicen ten un ratito y después tiramos por la calle el algodón. No, llegamos a hacer eso, se hace un absceso acá. Entonces, hay que colocar esa prensa durante bastante tiempo y lo que se hace es se va liberando la presión de a poco. Eso lo hacen enfermeros que están formados para eso, ¿sí? Esta es la zona de recuperación. Entonces, aprendieron las 4 partes del servicio de hemodinámica. La del ingreso, el servicio de enfermería, el laboratorio de hemodinámica, que es donde más vamos a aprender nosotros, y el sector de recuperación, donde ustedes lo único que deberían saber es cuánto tiempo se queda un paciente después de una angiografía y cuánto después de una angioplastía. ¿Sí? Bien, y esto es a modo de romper un poquitito el hielo, ¿sí? Nunca dejes que nada ponga límite a tu sueño. Está el señor durmiendo como era tan gordo y tiene una tablita. Bueno, espero que haya sido una clase bastante amena. Traté de buscar lo que era más importante. Discúlpenme si por ahí me extiendo mucho o hablo muy rápido, pero les vuelvo a repetir, no estoy acostumbrado a no tenerlos a ustedes y es como que uno se retroalimenta porque uno ve si le interesa, si se mueven, si me están mirando. En este caso no tengo ninguna referencia, entonces estoy un poquitito perdido. Estoy más perdido que ustedes, como es. Y lo que seguiría sería... la próxima clase. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Ya vimos los elementos de la sangre, vimos un poco de lo que es arco en C, les mostré lo que es la sala, hablamos de factores de riesgo. Todavía no vimos nada de lo que es el colesterol. Tengo que hablar del colesterol bueno, el colesterol malo. Tengo que decirle lo que es el concepto de hemodinámica. Vamos a ver eso, el concepto, cómo se va separando parte por parte. Algo que siempre decía todos los años era la persona que sabe el concepto de hemodinamia ya tiene aprobada la carrera. ¿Por qué? Porque dentro de ese concepto está todo, hablamos de todo. Así que bueno, les dejo con esa intriga que va a ser hasta la próxima clase, el otro lunes, y espero que haya sido una clase, la verdad, bastante interesante.